Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la deferencia que se ha tenido conmigo al invitarme a esta reunión. En primer lugar, quiero dar mi apreciación sobre esta exposición. Realmente estoy muy impresionada, muy emocionada. No me lo habría imaginado si no vengo. Cómo me gustaría llevarme todos estos cuadros a mi casa para todos los días pasar delante de ellos y detenerme y captar el mensaje. Son realmente maravillosos. Yo he realizado un texto sobre el aspecto ideológico de lo que es el artista revolucionario. Lo he titulado Arte y Sociedad, la literatura como compromiso histórico. Respecto a este importante tema, nuestro escritor César Vallejo, en su ensayo El arte y la revolución, que escribiera en 1932, expresa: el intelectual revolucionario, por la naturaleza transformadora de su pensamiento y por su acción sobre la realidad inmediata, encarna un peligro para toda la forma de vida que le rozan y que él trata de derogar y de sustituir por otras nuevas, más justas y perfectas. Convierte en un peligro para las leyes, costumbres y relaciones sociales reinantes. Resulta así el blanco de las persecuciones y represalias del espíritu conservador. El tipo perfecto de intelectual revolucionario es el del hombre que lucha escribiendo y militando simultáneamente. Con esta magistral cita comprendemos que existen intelectuales y artistas que frente a la crisis del mundo burgués optan por oponerse a una sociedad decadente al denunciar y expresar una profunda crítica social en sus escritos, además de vivir en concordancia con su ideología. En este sentido, nos dice Vallejo, se da el caso del artista pleno. Sin embargo, puede suceder que un artista revolucionario en política no lo sea en su arte, y viceversa, que siendo revolucionario en su arte, no lo sea en política. Afirma que también existe un arte socialista que se ha expresado a lo largo de la historia y que emociona a grandes masas, y un arte político de propaganda y agitación que por la coyuntura de la época en que vivió Vallejo lo denominó arte proletario o bolchevique. Concluye afirmando que el arte refleja la vida económica, social, política y religiosa de los individuos de una sociedad. En tal sentido, el artista revolucionario cumple un papel decisivo y transformador al crear un arte de combate, de ruptura y de difusión ideológica y política. Contrariamente, existen intelectuales y artistas que se sumergen en su mundo individual y se alejan de la realidad social. Vallejo califica a cada uno de ellos como literato a puerta cerrada, plumífero de gabinete, y que en toda sociedad decadente la literatura que más place es la que huele a polilla de bufete. Este es el resultado de la decadencia del arte burgués en una sociedad asignada por el más acentuado individualismo, donde, expresa Vallejo, la palabra, forma de relación social, la más humana entre todas, ha perdido así toda su esencia y atributos colectivos. Al respecto, José Carlos Mariátegui, en El artista y la época, afirma que la literatura de la decadencia es una literatura sin absoluto. El artista que no siente las agitaciones, las inquietudes, las ansias de su pueblo y de su época, es un artista de sensibilidad mediocre, de comprensión anémica. Contrariamente, la obra de arte revolucionaria debe tener un contenido de masas y sus fines deben estar acordes con la necesidad del momento histórico. Otro planteamiento certero es el presidente Mao Zedong en intervenciones en el foro de Yunnan sobre arte y literatura, en el que sostiene que dichas expresiones deben necesariamente convertirse en un arma poderosa para unir y educar al pueblo. La cuestión de a quién debe servir el arte y la literatura es una cuestión fundamental, una cuestión de principio. El arte y la literatura revolucionarios son producto del reflejo de la vida del pueblo en el cerebro de los artistas y escritores revolucionarios. Luego del marco ideológico vivencial referido, podemos afirmar que el grupo literario Nueva Crónica, por sus dos producciones literarias, Camino de Ayerabamba y otros relatos, publicada en el 2007, y Cuento de Trinchera del presente año, constituyen obras enmarcadas dentro de los planteamientos ideológicos y políticos de grandes maestros en el campo de la creación literaria, César Vallejo, de la investigación artística y cultural, José Carlos Mariátegui, y de la teoría impresa revolucionaria del presidente Mao Zedong. Es innegable que en los actuales momentos históricos que vivimos
tanto a nivel nacional como internacional, es perentorio asumir responsabilidades que trasciendan los individualismos de cualquier naturaleza para hacer frente al duro embate de las fuerzas políticas adversas a toda posición revolucionaria. Esta actitud, que viene asumiendo como una firme posición política y calidad artística de su nueva crónica, nos trae a la memoria la obra de denuncia de Guamán Poma. También en años anteriores, por ejemplo, en 1999, la agrupación cultural de Ave Fénix publicó un pequeño libro de cuentos dirigido a niños, titulado El mundo está cambiando. Y en el 2001, de la serie Arte, Ciencia y Cultura, el libro titulado Cuentos Populares. Obras que también se han escrito desde la prisión y con un claro objetivo: expresar un arte revolucionario, de ruptura, de denuncia y de afianzamiento de una visión del mundo opuesta al decadente mundo burgués. Las obras referidas son una expresión literaria y testimonial que nos ofrece sucesos acaecidos y que han sido transformados en arte por los protagonistas de hechos cruentos que jamás se borrarán de la memoria del pueblo. Además, debemos resaltar que los autores de los cuentos se han iniciado y fortalecido literariamente estando privados de su libertad, y ahora nos brinda un conjunto de textos literarios de calidad y con una temática profunda que conmueva a los lectores. También quiero hacer referencia al poema que figura en la invitación, un texto literario corto, en palabras, pero de un significado inmenso, que nos lleva a la más profunda reflexión y nos estimula a no desmayar en aquello que nos hemos propuesto como plan de vida. La imagen de "en el trampolín de mi puerta" significa el impulso de iniciativa personal, voluntaria. Luego, en los objetos familiares se nos ofrece la importancia de lo cotidiano, que es la base de la existencia de cada uno de nosotros y por lo tanto de la sociedad. El tercer verso nos introduce en la imagen del fuego que redime, pues expresa en la hora del fuego bendito, para concluir en el último verso expresando "escribo tu nombre", que significa la esperanza que nos da el fuego redentor que calcinará todo mal. Además, el título de la exposición, "En tu nombre", cumple una doble función significativa. Por un lado, ejerce un efecto en el receptor por cuanto lo compromete efectivamente. Por otro lado, comprendemos que se refiere a un auténtico revolucionario que nos anima e impulsa, y como Prometeo ofreció el fuego sagrado a los hombres para que se purifique y que aún encadenado continúa firme. Para concluir, considero necesario referir unos versos de César Vallejo de Poemas Humanos, del poema Los Desgraciados, porque expresan un sentimiento de esperanza. Expresa: "Ya va a venir el día, da cuerda a tu brazo, búscate debajo del colchón, vuelve a pararte en tu cabeza para andar derecho. Ya va a venir el día, ponte el saco, abstente de ser pobre con los ricos, atiza tu frío, porque en él se integra mi calor, amada víctima. Ya va a venir el día, ponte el cuerpo". Gracias. Bien. Ahora vamos a presentar a Ricardo Vives. Él es escritor, periodista, también difusor de la cultura de nuestro pueblo, para quien pedimos fuertes aplausos. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre la última producción narrativa que podríamos llamar la narrativa carcelaria. El Perú tiene una larga tradición de narrativa carcelaria. Jorge Luis ha hecho un resumen muy importante de ella, ¿no? José María Arguedas, Garrido Malaver, esa novela que es el Frontón, bueno, hay muchos más. Pero surgió un asunto bastante identificario de todas estas obras, que es que todas las obras carcelarias denuncian las injusticias. Mejor dicho, denuncian la injusticia de la vida carcelaria. Esa es la característica dominante en todas las narrativas de tema carcelario. Es muy difícil. Yo no he podido encontrar un tema distinto
que sea parte de la narrativa carcelaria. Por lo tanto, estamos ante una característica dominante, ¿no? La injusticia en la vida cotidiana. Y lo que está ocurriendo en la narrativa moderna, representada principalmente por el grupo Nueva Crónica, es exactamente lo mismo, ¿no? Las injusticias en la vida carcelaria. Bueno, quiero reflexionar sobre lo siguiente. En los años 70, el grupo Narración se planteó un problema para pensar cómo expresar los hechos sociales que normalmente no pueden ser tratados en la literatura. Cómo expresar una forma distinta, que no sea la novela, que no sea el cuento, pero que logre mostrar los hechos de injusticia, los hechos sociales, las grandes contradicciones que vivía el Perú en esa época, y decidieron desarrollar un género distinto del cuento y la novela llamado la crónica. La crónica como una manera de narrar sucesos sociales, y fruto de ello fue el libro Cobriza, por ejemplo. A ver, ahora sí. El libro Cobriza, que narra la masacre que los militares hicieron a los mineros en la minera Cobriza, a Cerro de Pasco, precisamente. Bueno, ahora la crónica, con el paso del tiempo, la crónica ha devenido en un género bastante frívolo, digamos, por decirlo menos. Hay buenos cronistas, extraordinarios periodistas que hacen crónica, pero que han perdido totalmente la visión de mostrar los hechos sociales. Imagínense que la cantidad, el nivel de conflicto minero que existe en el Perú es actualmente superior al que tuvimos anteriormente, a pesar de que también fueron dramáticas, y sin embargo no hay una narrativa, no hay una expresión, ni siquiera de crónica de lo que está ocurriendo. Bueno, uno se pregunta entonces, ¿qué otro género podemos desarrollar que no sea el cuento, que no sea la novela, que no sea la crónica, para expresar no solo la situación carcelaria, sino los problemas sociales que devinieron de la guerra interna? Creo que la respuesta la han dado los mismos escritores del grupo Nueva Crónica y de los que están todavía en prisión al desarrollar el testimonio, ¿no? El testimonio ha hecho muy bien en recordarnos a Guamán Poma, ¿no? Blas Valera, Guamán Poma y tantos otros nos han dado testimonios contradictorios, absolutamente contradictorios, porque mientras Guamán Poma, por ejemplo, denuncia las injusticias del clero, al mismo tiempo boga porque Dios, el Dios católico, imponga la bondad a los seres y defiende al rey de España, etc. Una visión contradictoria. En nuestra época, ¿cómo mostrar mediante el testimonio los hechos que han ocurrido? He tenido la suerte de poder leer el primer borrador del libro de testimonios que están preparando. Me parece, en primer lugar, un alto vuelo en el lenguaje. Entonces tenemos ya una escritura que puede confrontarse con cualquier creación literaria peruana, porque el testimonio es un género literario nuevo, a pesar de su historia, pero es nuevo porque te plantea otras maneras de construir una narrativa. Por otro lado, nos cuenta de historias que a menudo desconocemos, es decir, hechos puntuales de las que solo tenemos la versión oficial, hechos puntuales que marcan una manera de comprender el proceso social del Perú de los 80 para adelante. Aquí voy a hacer un paréntesis. Normalmente, cuando queremos estudiar esta época, acudimos a fuentes más o menos populares, por ejemplo, los diarios, los periódicos, el informe de la Comisión de la Verdad, pero yo diría que existen dos fuentes importantes según el discurso que se esté manejando. Por ejemplo, existen por el lado del Estado, existen tres documentos básicos. Uno de ellos es el Manual Contrasubversivo, que fue construido por la Escuela de las Américas hasta 1989, ¿no? Al final del gobierno de Alan García. A partir de ahí se construye un segundo manual antisubversivo que te da un discurso sobre cómo tratar, cómo referirse a los luchadores sociales, cómo desarrollar formas de guerra, incluso la desaparición, por ejemplo, de pueblos enteros está comprendida dentro de ese manual contra subversivos, creo que es A41,
no recuerdo ahora. Y el otro documento, obviamente, es el informe de la Comisión de la Verdad, que también se engarza exactamente con el manual contrasubversivo, a pesar de que lo denuncia internamente, pero en el fondo lo que hace es construir el mismo discurso. Esos tres documentos del Estado son los discursos predominantes en la prensa, en los escritores como Vargas Llosa y sus cachorros, digamos. Son discursos dominantes en lo que podríamos llamar el discurso oficial peruano. El discurso no oficial es, en primer lugar, todos aquellos informes, aquellos documentos que hemos podido acceder desde los años 80 para adelante y que nos van a permitir confrontar, pero, sin embargo, son discursos oficiales ambos. Ambos son discursos oficiales de los grupos en pugna. ¿Cómo encontrar un discurso, digamos, que nos muestre los hechos desde su lado más contradictorio? Porque uno de los elementos, de repente, donde se cojea más en la elaboración del discurso es precisamente en este elemento central para cualquier marxista, que es la contradicción, ¿no? Un cuento donde los personajes, por ejemplo, sean duros, y no tengan contradicciones, creo que adolece de esa visión central del marxismo, que es la gran contradicción. Pero más allá de esos detalles, quiero llamar la atención y volver sobre el tema del testimonio. A mí me parece que el testimonio vendría a representar ese nexo entre las versiones oficiales y los hechos que ocurrieron. Obviamente, se corre peligro de que el testimonio se convierta también en una versión oficial, ¿no? Pero, sin embargo, va a abrir las puertas para que los testimonios oficiales, entre comillas, puedan transformarse con la redacción de otros testimoniantes en documentos que van a perdurar como documentos históricos, porque una diferencia esencial entre el testimonio, la novela o el cuento, es que la novela y el cuento es ficción, por más que esté basada en la realidad, por más que copie exactamente la realidad, si lo quiere hacer el autor, es ficción, ¿no? Y va a ser tomada siempre como ficción. En cambio, el testimonio es un documento histórico. El testimonio es la versión personal de lo vivido por esa persona. Entonces, yo estoy contento, aplaudo, por fin, porque lo pedía, en realidad no se imaginan ustedes, yo lo pedía desde un comienzo, que escriban testimonios, que den su versión, que el discurso no sea monotemático para solo una de las partes, sino que podamos enterarnos, puedan surgir otras maneras de entender este proceso que hemos vivido. Ahora, la preparación de los testimonios que he podido leer nos muestran con claridad, con una redacción extraordinaria. Felicitaciones por eso. Nos muestran una visión de las cosas totalmente distintas, que yo estoy seguro va a ser el punto de partida de nuevas novelas, de nuevos cuentos basados en esos testimonios precisamente, ¿no? Aún la narrativa política, digamos, de la época de la violencia, en su 99,9% prioriza el aspecto militar, es decir, la guerra, las injusticias que se sufrieron a partir de la violencia de uno y otro grupo. Pero hasta ahora no leo ninguna novela, ningún cuento de tipo político, netamente. Por ejemplo, solo pongo como ejemplo, cómo Estados Unidos interviene para ser el centro de financiamiento, la DIRCOTE, para financiar la Comisión de la Verdad, para pagar a cada uno de los comisionados de la Comisión de la Verdad, en fin, ¿no? Cómo políticamente algo como eso, que no es una cosa menor, no aparece en ningún cuento, en ninguna historia, en ninguna novela todavía. Es decir, aún los escritores de la época de la violencia, de los tiempos de la violencia, no miran políticamente las cosas, sino todavía seguimos golpeados, atravesados por la visión militarista, violentista, y todos los cuentos y las novelas son eso. Ha sido interesante que Jorge Luis mencione a Luis Ortega Cabrera en su novela Los Hijos del Orden, probablemente una de las mejores novelas que se han escrito en el Perú, porque él tiene precisamente una visión política mostrándonos los avatares y las injusticias que viven los niños dentro de una prisión como Maranga. Solo
quería hacer esta reflexión a partir de la importancia de los testimonios, que es un nuevo género que se va a inaugurar en el Perú. Es una nueva manera de escribir narrativa y de mi parte estoy muy agradecido por eso, porque para nosotros es una gran cosa. Muchísimas gracias.